Soy el actual director del comité de Jockey Sepsis y en el día de la fecha vamos a hablar de la temática de biomarcadores y lactato en el shock. Para comenzar, podemos decir que ¿cuál es el sentido de tener un biomarcador? Bueno, desde la conferencia de consenso Sepsis 1 en inicios de la década del 90, 91 puntualmente, se han desarrollado distintos criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque en definitiva el sentido es bajar la mortalidad de la sepsis haciendo un diagnóstico precoz de la misma. De hecho hemos evolucionado en este sentido desde respuesta inflamatoria con dos criterios, de ellas más infección sospechada o demostrada. Esto, sin embargo, si bien era muy sensible, no era muy específico y podía dejar afuera a un tercio de los pacientes. Digamos, cambiar la definición en donde la sepsis es una falla orgánica que amenaza la vida generada por una respuesta disregulada del huésped frente a la infección. ¿Cómo podemos pesquisar este fallo? Por el score de SOFA. Y también es importante remarcar que a medida que se retrasa el diagnóstico y el tratamiento de la sepsis, la mortalidad horaria aumenta aproximadamente un 8%, y también hay algunos que dicen, autores, que la mortalidad puede aumentar cada 5 minutos un 1%. Y su principal desafío es el diagnóstico y no por ahí darle antibiótico de más a una respuesta inflamatoria que no es producto de una infección. De hecho, la intención de utilizar biomarcadores es en parte hacer el diagnóstico precoz y en parte también reducir el daño colateral que implica un tratamiento empírico de amplio espectro en efecto antibiótico, ¿sí? En donde si uno hace un tratamiento empírico inadecuado, digamos, o no diagnostica el proceso, la mortalidad se incrementa, y en donde si uno hace un tratamiento empírico inadecuado aunque efectivo, la tasa de resistencia se incrementa también, y esto genera una espada de doble filo. Ya Roger Bone, cuando básicamente describe la respuesta inflamatoria frente a una noxa, básicamente él describe que se activa una respuesta inflamatoria y al mismo tiempo una respuesta contrainflamatoria o antiinflamatoria de contrarregulación para hacer que esta respuesta no sea exacerbada y genere daño, del mismo modo que a lo mejor cuando se genera una respuesta procoagulante al mismo tiempo hay efectos anticoagulantes de contrarreacción. Este PowerPoint, esta figura del Lancet, que ya tiene aproximadamente unos 16 años, o 17, intenta básicamente resumir lo complejo que es el proceso a nivel de activación neurológica, a nivel de activación digamos del eje neuroendocrino del organismo frente a infección. Y a partir de aquí tenemos dos conceptos, el concepto que van a estar en boga supongo yo mucho tiempo, que es el concepto de DAMPs y el concepto de PAMPs. Las DAMPs son moléculas que normalmente están asociadas a daño. ¿Por qué? Porque tienen que estar en el citosol, y cuando estas moléculas aparecen y se pueden dosar es porque la célula se dañó. Mientras que hay moléculas, hay patrones que son asociados a patógenos, es decir, están asociados a una respuesta inmune frente a una noxa, frente a una infección. Y digamos, el sentido de utilizar un biomarcador es censar alguna de estas moléculas para detectar cuando estamos en presencia de una infección y cuando la respuesta inflamatoria puede estar siendo desencadenada por un daño, un trauma, por ejemplo. La historia de los biomarcadores se remonta desde hace mucho tiempo, son múltiples, como les decía o como mencionábamos previamente, las conferencias consenso intentan de algún modo, Sepsis 1, Sepsis 2 con el score de Piro, que fue muy difícil de llevar a cabo, intentan un poco adecuar el diagnóstico de sepsis para básicamente hacer un diagnóstico precoz y para básicamente evitar el uso inadecuado de antibióticos. Digamos, un marcador frente a esto, un biomarcador es una sustancia que puede ser medida objetivamente y evaluada como un indicador de un proceso biológico normal, un proceso biológico patológico, o
la respuesta farmacológica frente a una intervención. Y idealmente esto tiene una sensibilidad, una especificidad determinadas con determinados valores predictivos, tanto positivos como negativos. Debe ser fácilmente obtenible en muestras biológicas y debe tener temporalidad con el evento biológico a estudiar. La campaña Estoy viendo la sepsis hace básicamente referencia a un biomarcador que es la procalcitonina, básicamente sugiriéndose en contra, con un nivel de evidencia bajo y una recomendación débil, al uso de procalcitonina de una manera, si se quiere, protocolizada o regular, para básicamente decidir cuándo empezar antimicrobianos o cuándo no. Esto, básicamente, que tiene una baja calidad de evidencia y una baja de recomendaciones, no vamos a especificar con respecto a biomarcadores por ese hecho de ser el biomarcador que tiene a lo mejor más prensa o más en boga. De hecho, en este estudio, lo que podemos ver en este metaanálisis, básicamente es la procalcitonina es el biomarcador más estudiado, sí, tiene un punto de corte que en líneas generales se puede establecer como positivo arriba de 0,5. La cinética también es muy buena, hablando de la temporalidad, porque es detectable a partir de las 4 horas desde el proceso inflamatorio infeccioso, hace un pico a la hora 6 y su vida media ronda aproximadamente el día. Tiene una sensibilidad y una especificidad que son muy buenas para discriminar básicamente infecciones bacterianas de infecciones virales. De hecho, esto se ha utilizado, digamos, este metaanálisis de prácticamente 3.200 pacientes. Involucra de todo, de hecho está muy estudiado inicialmente en población pediátrica, pero básicamente también incluye muchos trabajos en guardia externa, en donde pacientes con insuficiencia cardíaca se les dosaba procalcitonina para determinar si la procalcitonina era desencadenada por algún tipo de cuadro infeccioso, o los pacientes que tenían un cuadro de vía aérea superior utilizaban la procalcitonina para básicamente discriminar si esto se trataba de un resfrío común o de una gripe o de una infección bacteriana. ¿Sí? Sin embargo, en terapia intensiva, en pacientes críticos, no está tan estudiado, su utilidad no ha sido de las mejores, pero sí, por ejemplo, podemos decir que la procalcitonina, en esta serie de trabajos, a la izquierda ven el estudio Moses, que es relativamente de los más recientes, en donde los pacientes con menos clearance de procalcitonina se morían más. Hablamos ya de corte de pacientes críticos, cosa que fue remarcada en el metaanálisis PLOS-ONE, en donde básicamente en distintos subgrupos de pacientes los que no hacían clearance de procalcitonina se morían más en el tiempo. Básicamente su rol en los pacientes críticos no está aclarado, primero porque, en el metaanálisis primero que mostramos, algo fundamental era no solamente la procalcitonina como valor, positiva o negativa, sino también la evidencia clínica de respuesta inflamatoria o sospecha de infección. Aquí tenemos básicamente a la izquierda un metaanálisis, revisión sistemática de 1000 pacientes aproximadamente, en donde la estrategia era básicamente guiar el antibiótico o guiar el tratamiento basados en el uso de procalcitonina versus el estándar que era criterio de los médicos tratantes. Y esto se vio que, digamos, no había o no traía cambios en la mortalidad ni en terapia intensiva, ni en la hospitalaria, ni a los 28 días. Pero sí es importante remarcar que el grupo procalcitonina estuvo menos expuesto a antibióticos, en realidad generando la única recomendación que tiene la procalcitonina en terapia intensiva, que es básicamente para determinar la duración del tratamiento antibiótico, lo cual esto tiene sentido. Si la procalcitonina se mantiene alta es porque el proceso que llevó a su incremento aún no está resuelto, mientras que el trabajo multicéntrico randomizado pro rata en 620 pacientes aproximadamente, que se randomizan a guiados por procalcitonina versus 314 el grupo control, no mostró diferencias en términos de muerte a los 28 días, ni tampoco a los 60 días. Y el grupo procalcitonina sí tuvo 3 días menos de tratamiento antibiótico que el grupo control, pero en definitiva, en terapia intensiva, el uso sistemático y guiar una terapéutica basados en procalcitonina no ha demostrado traer un beneficio en
la tasa de resistencia antibiótica, pero fundamentalmente en la evolución de los pacientes críticos en términos de muerte, tanto hospitalaria como en distintos subtipos, terapia intensiva 28-60 días. Respecto del lactato, el lactato sí funciona como un biomarcador, y lo que vamos a discutir en la siguiente presentación es si es realmente un desecho metabólico o un combustible energético, si su producción está revelando básicamente metabolismo anaeróbico o simplemente un incremento del metabolismo aeróbico, si básicamente su incremento en plasma se debe a un incremento en su producción, una disminución en su clearance o de ambos procesos, y si realmente genera acidosis metabólica o la amortigua, y si es un marcador inequívoco de disoxia tisular, además de funcionar como un marcador. Bueno, realmente esto está bastante estudiado, de hecho ya viene de estudios de la década del 70, del Dr. Max Harry Weil, pero también en la década del 90 esto se ha puesto en reflote, en donde ya es muy claro el uso del lactato como predictor de evolución, sobre todo en pacientes críticos, en donde la mortalidad trepa más arriba del 80% en aquellos pacientes con un lactato mayor a 5 y más del 90% en aquellos pacientes con un lactato mayor a 8, por supuesto hablando de unidades milimoles litro. Este estudio retrospectivo básicamente muestra del grupo de Rinaldo Bellomo algo muy importante, en donde básicamente siempre se habla de un lactato normal hasta 2 y más de 2 como un lactato elevado, ¿sí? Como podemos ver en los gráficos, en el primer gráfico de la izquierda, entre 0 y 2, los que tenían más lactato tenían más posibilidad de muerte en hospitalaria, y a medida que el lactato se iba incrementando en distintos cuartilos, cuanto más alto era el lactato, más alta era la posibilidad de muerte de los pacientes. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando uno estudia el grupo de pacientes que tuvieron lactato entre 0, podríamos decir, y 2 de lactato? Lo que se llamaba básicamente lactatos normales. Y acá se estudia lo que es el efecto de la hiperlactacidemia relativa, encontrándose que lactatos por arriba de 0,75, incluso estando en el rango de entre 0 o entre 1 y 2, sí se asociaban a más muerte hospitalaria. ¿Sí? Los pacientes que tenían más lactato, aún dentro del rango del lactato normal, se morían más. De hecho, la mortalidad en lactato ha sido básicamente evidenciada en el consenso Sepsis 3, validado también en el estudio Satisepsis, en donde ustedes ven que los pacientes con lactato mayor a 2, la mortalidad empieza a ser mayor con más lactato, pero acá hay un tema importante que es la hipotensión arterial. En los pacientes hipotensos, ¿sí?, la mortalidad también se incrementa independientemente del lactato, es decir, el lactato es un marcador de aumento en la mortalidad, pero también lo es la hipotensión arterial. De hecho, fíjense qué diferente es, si bien a más lactato hay más muerte, la mortalidad es bastante diferente en aquellos pacientes hipotensos, refractarios a fluidos, con lactato más de 2 o más de 4, versus aquellos pacientes que tenían lactato más de 2, más de 4, pero sin hipotensión arterial. ¿Sí? Bien, la hiperlactacidemia ha sido un marcador exquisito de evolución de los pacientes, salvo un único tropiezo, que es el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, en donde vemos en estas series de trabajos, tanto trabajos italianos como trabajos chinos, como acá cito, dos trabajos, un trabajo en el grupo neoyorquino, un trabajo chino, pero que son ejemplificadores de mucha evidencia, inclusive del SATI coronavirus, en donde la verdad que los pacientes no tuvieron tanta acidosis metabólica, no tuvieron valores elevados de lactato, y sin embargo la mortalidad de estos pacientes fue muy elevada. Bien, algo importante es el tema de lo que hablábamos previamente, de acidosis metabólica e hiperlactacidemia. Básicamente en este estudio del grupo del Sanatorio Tamendi, Dr. Macevicius y el Dr. Dubin, lo que hicieron fue, junto a otros investigadores, básicamente hacer una corte prospectiva de casi 5.000 pacientes, en donde vieron que el trastorno metabólico más frecuente era la acidosis metabólica, pero la acidosis metabólica por aniones no medidos, es decir, una acidosis metabólica con GAP elevado, que era diferente a la acidosis láctica, diferente a la cetoacidosis diabética y diferente a la acidosis generada por falla renal.
Y cuando esto se correlaciona con mortalidad, lógicamente la acidosis metabólica con lactato, el GAP elevado, era la que más muerte tenía, seguida de la acidosis metabólica por aniones no medidos. Y cuando se realizaron ajustes a múltiples covariables, se vio que la acidosis metabólica por GAP elevado por aniones no medidos predecía muerte de exactamente la misma manera que la acidosis metabólica generada o asociada, mejor dicho, a hiperlactacidemia. Más lactato, más mortalidad, y a más GAP, más mortalidad, con lo cual es importante este concepto de remarcar, en donde no solamente es importante categorizar a la acidosis metabólica como hipercloremia versus GAP elevado, sino también la magnitud del GAP es directamente proporcional a, o se asocia también a muerte, ¿sí? Como biomarcador. Ahora, ¿el lactato es realmente causa de acidosis metabólica? Bueno, como sabemos, el ácido láctico es un ácido fuerte que en solución se disocia rápidamente a lactato y protón. Y en estos trabajos, básicamente ejemplificadores de la década del 70, en atletas donde se toma biopsia muscular, que habían sido sometidos a distintos intervalos de ejercicio de alta intensidad, con distintos intervalos de recuperación, lo que se veía es que a más relación lactato-piruvato a nivel muscular, menor era el pH, con lo cual aquí se hace una, digamos, asociación de causalidad, en donde el lactato generaba este descenso de pH y acidosis. Sin embargo, el grupo de Roberts, cuando básicamente en un modelo matemático aquí simplificado desglosan los protones que se generan durante el proceso de glicólisis, ellos por un lado hacen la diferencia de la glicólisis que se genera a partir de la glucosa o del glucógeno, siendo la del glucógeno generadora de una molécula adicional de protón, pero en líneas generales lo que podemos decir es que la glicólisis tiene 9 pasos. Su segundo paso genera una molécula de protón, igual que en la enzima, básicamente un proceso catalizado por la enzima fosfofructoquinasa, ¿sí? Enzima limitante de la glicólisis. El quinto paso genera otras 2 moléculas de protón adicionales. Aquí, sin tomar el ejemplo del glucógeno, tendríamos 3 moléculas de protón. Sin embargo, el paso 8 de la glicólisis consume 2 moléculas de protón, con lo cual el balance neto es de más 2 moléculas de protón si nos guiamos a partir del glucógeno, o más 1 molécula de protón si pasamos de la glucosa. Entonces hasta aquí el proceso matemático simplificado sería que glucosa en presencia de NAD genera 2 moléculas de piruvato más 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de protón. Sin embargo, es importante mencionar que el piruvato, en presencia de NADH y protón, cada molécula de piruvato se va a reducir con 2 moléculas de protón, una del medio y otra proveniente del NADH, generando lactato y NAD, con lo cual hasta aquí las 2 moléculas de protón que habían sido producto de la glicólisis y de la oxidación de la glicosa a piruvato, ¿sí? Son consumidas por la reacción que cataliza la lactato deshidrogenasa, haciendo esto una reacción que consume protones del medio, con lo cual genera un efecto alcalinizante, con lo cual disminuye los protones del medio, con lo cual amortigua la acidosis. Ahora, la pregunta es si esto ocurre porque el típico modelo matemático habla de que se genera lactato y protón. Bueno, lo mismo que habíamos dicho, la glucosa en presencia de NAD, y lo que hace es oxidarse a piruvato, generando 2 NADH y 2 moléculas de protón, ¿sí? Cada molécula de piruvato, ¿sí?, se reduce al lactato, captando 2 protones, generando lactato y NAD, con lo cual el balance de protones es completamente neutro. Sin embargo, se generan 2 moléculas de ATP de esta reacción, y es de la hidrólisis de este ATP de donde se generan las 2 moléculas de protón, de la hidrólisis del ATP generado por la generación de piruvato, con lo cual el modelo simplificado sería que a partir de glucosa y de los pasos de la glicólisis, a partir del piruvato se generan 2 moléculas de lactato y 2 protones. Sin embargo, el origen de los protones no son generados, o no se generan a partir de reducir el piruvato al lactato, sino que se generan a partir de la hidrólisis del ATP. Ahora, esto es
fundamentalmente cierto en condiciones de anaerobiosis. ¿Por qué? Porque en condiciones de anaerobiosis, básicamente al tejido muscular no le alcanza con el ATP generado a partir de la mitocondria, sino que precisa una fuente extra mitocondrial para generar ATP, es decir, la reacción catalizada por la lactato de deshidrogenasa, es decir, los ATP provenientes de la generación de lactato, y es de la hidrólisis de estos ATP generados anaeróbicamente de donde vienen los protones del medio y los que generan la acidosis, que en definitiva es amortiguada por el lactato. El único enfoque que permite establecer que el lactato genera en sí mismo acidosis metabólica es el enfoque del Stuart Approach, en donde el lactato, comportándose como un ion fuerte, lo que hace es disminuir el SID aumentando la disociación del agua. Ahora, no hay evidencia bioquímica que sostenga que la producción de lactato genere acidosis, sino que la retarda, y que la acidosis generada por la liberación de protones al medio desde un enfoque tradicional viene del hidrólisis del ATP, y la bibliografía es bastante contundente respecto de esto, aunque el lactato no genera acidosis metabólica, sino que retarda. Ahora, ¿puede la hiperlactacidemia ser predicha a partir de los gases en sangre? Por ejemplo, yo tengo acidosis metabólica con GAP alto, diferente a la urea, diferente a la cetoacidosis diabética, pero no tengo para dosar lactato. ¿Puedo asumir que esto es así? La realidad es que no, primero por el estudio que vimos anteriormente del grupo de Sanatoyo y Temendi, y aquí nuevamente el mismo grupo de autores, Dubin y Masevicius, lo que básicamente revelan es que pacientes con una severa hiperlactacidemia podían tener pH, bicarbonato y exceso de bases normales, generado esto por los trastornos mixtos que existen en la terapia intensiva, es decir, porque por la misma magnitud del efecto acidificante hay un efecto alcalinizante. Muchas veces esto lo vemos nosotros en el tratamiento que le damos a nuestros pacientes con corticoides o con diuréticos de ASA. Entonces la capacidad del estado ácido base de predecir hiperlactacidemia está relacionada a situación de shock y no una población global en la terapia intensiva. Ahora, ¿el lactato, digamos, en líneas generales es un producto de desecho metabólico o se puede utilizar como combustible? Bueno, aquí lo que podemos repasar es el metabolismo normal del lactato, donde nuevamente la glicólisis, la glucosa a partir de la glicólisis con su enzima limitante, que es la fosfofructoquinasa, genera piruvato, y el piruvato puede seguir dos vías: reducirse por la lactato deshidrogenasa al lactato, y protón proveniente de la hidrólisis del ATP, o ingresar a la mitocondria y por la piruvato deshidrogenasa oxidarse a acetil-CoA, entrar al ciclo de Krebs y generar ATP. El lactato básicamente se produce un milimol kilo horario a partir del piruvato que hay en citoplasma, y el lactato, una vez generado por el músculo, puede ir vía sanguínea a ser captado por el hígado en el ciclo de Cori, en donde se puede utilizar como sustrato para la gluconeogénesis, y este proceso requiere energía. Hay otro proceso mucho más efectivo en términos energéticos, que básicamente el metabolismo hecho por lanzaderas, en donde básicamente vía paracelular el lactato generado por el músculo se capta a nivel de células vecinas. Este lactato ingresa al citosol, y la lactato deshidrogenasa, una vez en el citosol, ingresa a la mitocondria, y el lactato deshidrogenasa, pero ya mitocondrial, es la que cataliza la reacción de convertir lactato a piruvato, y el piruvato utilizarse como sustrato para el ciclo de Krebs. Esto en términos energéticos es mucho más efectivo, y de hecho es la principal vía de metabolismo del lactato. Y este lactato y estas vías son utilizadas como combustible energético fundamentalmente por órganos nobles, como por ejemplo el corazón y cerebro, generados a partir fundamentalmente de el hígado en el ciclo de Cori, que también se puede producir a nivel de vía renal, pero también la vía principal, que lo que queda del concepto, es celular. De hecho, estudios experimentales, como en este trabajo del grupo de Bruno Levy en modelos de corazón aislado de rata, tratadas ellas con un betabloqueante para disminuir la producción aeróbica de lactato, dicloracetato para generar lo mismo, o combinación de ambos, lo que generó es disminución en la producción celular de lactato. Sin embargo, el grupo del bloque aislado sometido a este tratamiento tuvo un paro cardíaco mucho más precoz que el grupo control, donde no se les ponía ningún tipo de estas sustancias, con lo cual esto revela un poco que a nivel de un órgano noble el lactato se utiliza como combustible metabólico. En pacientes
ya el grupo de Peter Stackpool lo que hace es randomizar aproximadamente 250 pacientes y los somete a un tratamiento de disminución en la producción de lactato a través del tratamiento con dicloroacetato, entendiendo que si el lactato es un predictor de mortalidad, el menos lactato, menos mortalidad. Si yo básicamente disminuyo la producción de lactato, podría bajar de algún modo la mortalidad en pacientes críticos, entendiendo que los pacientes se mueren por el lactato, pero no, el lactato es un marcador de básicamente gravedad y no una causa de muerte, ¿sí? Como vemos aquí, estos pacientes tenían aproximadamente 11 milimoles litro de lactato, 7,24 de pH, básicamente estaban bastante ácidos, estaban en shock, y el tratamiento con dicloroacetato sí generó una disminución clara y franca del lactato, como vemos aquí. Sin embargo, esto no se tradujo en ningún beneficio ni en términos hemodinámicos al corregir la acidosis, ni tampoco en términos de muerte, ¿sí? Bien, ahora la elevación del lactato, ¿es expresión realmente de metabolismo anaerobio y hipoxia tisular? Bueno, el grupo de Stephen Kane hace ya mucho tiempo en modelos de ratas de shock hemorrágico describe la relación transporte y consumo de oxígeno, en donde básicamente en un determinado rango de transporte de oxígeno el consumo se mantiene constante a expensas de aumentar la tasa de extracción, existiendo un punto crítico a partir del cual descensos ulteriores del transporte se correlacionan con aumentos desmedidos en la tasa de extracción, y esto también se asocia a mayor generación o producción de lactato, expresando esto el metabolismo anaeróbico, y siendo este trabajo uno de los primeros modelos experimentales a partir del cual distintos autores apoyan la hipótesis de la que el lactato es un marcador no solamente de muerte sino de desarrollo de metabolismo anaeróbico. Gilberto Friedman, a fines de la década del 90, lleva adelante este estudio retrospectivo de 10 pacientes, pero que la verdad que es muy fisiológico, en donde básicamente en esta década se estudiaban mucho las variables de transporte y consumo de oxígeno medidas, por ejemplo, con el catéter de Swan-Ganz. Entonces lo que se hizo fue básicamente diferenciar a los pacientes en dos periodos: en el periodo inicial de shock dentro de las 24 horas y luego en un periodo de estabilización del mismo a las 72 horas o más allá de las 72 horas. Y lo que se vio fue cuando se realizan las curvas de transporte y consumo de oxígeno, como vemos en la gráfica, en donde se describe una parte de pendiente en la parte inicial y una parte de meseta en la fase de estabilización, y cuando uno ve el lactato había reducido en la fase de estabilización versus la fase de pendiente, generando aquí la hipótesis, que es cierta, de que el lactato se incrementa en presencia de hipoxia tisular. Entonces, nuevamente, viendo nuestra gráfica, podemos decir que la hipoxia tisular es un mecanismo a partir del cual se genera más lactato, estimulando la reacción de la lactodeshidrogenasa. Y esto es cierto. Sin embargo, el grupo de Jan Bakker también estudió básicamente variables asociadas a muerte en el transporte y consumo de oxígeno, y lo que se vio en pacientes sépticos con shock séptico es se disocian en dos periodos, un periodo inicial y un periodo más tardío de los pacientes en shock, y lo que se vio fue que es transporte, consumo de oxígeno y lactato, y tanto a nivel precoz como a nivel más tardío o estabilizado, la única diferencia que hubo en términos de muerte no fue ni con el transporte ni con el consumo, sí con el lactato. Los pacientes que no sobrevivieron siempre tuvieron lactato más elevado respecto a los sobrevivientes. Y lo categórico es esto, que cuando se realiza una asociación a partir de esta gráfica entre transporte de oxígeno y lactato, vemos que no hay ninguna asociación, pudiendo haber transportes de oxígeno tan elevados como 1000 o 1200 con lactatos normales o bajos, y lactatos tan elevados como 15 milimoles litros, mientras que transportes de oxígeno tan bajos como 200 podían tener lactato normal o lactato elevado. Es decir, si bien la hipoxia tisular es una causa de incremento del lactato, no es una asociación que uno debe establecer. No siempre el lactato se genera por disminución en el transporte de oxígeno. Este es uno de los trabajos que lo ejemplifica claramente. Entonces, la asociación que existe entre acidosis metabólica y producción aeróbica de lactato, si bien es cierta, no es, producto del metabolismo, o no es consecuente siempre sine qua non al desarrollo del metabolismo anaeróbico, sino que la asociación entre acidosis metabólica y lactato es producto de un incremento en la producción aeróbica del lactato, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en este grupo también de Bruno Levy, se ve que estimulando
básicamente los receptores beta-adrenérgicos musculares. Esto lleva a un incremento a la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto genera más glicólisis, más a partir del glicógeno muscular, más glucosa, más piruvato y más lactato, básicamente por el aumento del sustrato. Y de hecho, el estudio Katz, que evaluaba otra cosa, básicamente evaluaba noradobutta versus adrenalina. Lo que vio fue que los pacientes con el tratamiento con adrenalina tuvieron más acidosis láctica, ¿sí? Cosa que revirtió a los 4 días, que el grupo que no fue sometido al tratamiento con adrenalina. ¿Esto por qué se debe? Se debe al estímulo adrenérgico que genera el tratamiento con adrenalina y el aumento de la glicólisis aeróbica. Y el producto de esto, del lactato y su incremento, es a partir de la glicólisis aeróbica y del metabolismo anaeróbico. Con lo cual, el aumento de catecolaminas circulantes, tanto por respuesta inflamatoria, compensatoria de neuroendocrino, como hipoxia tisular, pueden generar más lactato, ¿sí? En este trabajo también bastante fisiológico, un grupo de pacientes se les da endotoxina sin generar ningún tipo de shock, simplemente fiebre, hemodinámicamente estables todo el tiempo, y se ve que el grupo de endotoxina tuvo más mediadores inflamatorios como TNF-alfa que el grupo placebo, tuvo más concentración de catecolaminas endógenas circulantes, adrenalina, que el grupo placebo. Y de hecho tuvo menos potasio tanto a nivel arterial como a nivel venoso, de algún modo reflejando esto la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y también lo que vemos aquí es que el grupo que tuvo endotoxina tuvo más lactato, aunque siempre estuvieron hemodinámicamente estables, que el grupo placebo, y esto no se basa más en el aumento de las catecolaminas endógenas circulantes. Este grupo de autores, en un modelo en ratas, lo que hace es básicamente infundir lipopolisacáridos a este grupo de animales en experimentación y medir la actividad de básicamente la láctico deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa. Esto se divide en distintos intervalos de tiempo y se midió la producción de glicógeno muscular, la producción de lactato muscular. El lactato muscular fue más alto en todos los intervalos horarios, pero fundamentalmente la actividad de la piruvato deshidrogenasa se vio marcadamente disminuida, ¿sí?, en el grupo lipopolisacárido respecto del control recién a las 24 horas. Esto es un fenómeno más tardío, pero el lactato estuvo algo mucho más antes en el tiempo. Entonces, nuevamente repasando nuestro gráfico, la glucosa, que se básicamente por vía glucólisis genera piruvato. El piruvato puede seguir 2 vías, reducirse a lactato o ingresar al citosol para oxidarse a acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs para generar energía. La sepsis, ya sea por aumento de las catecolaminas endógenas circulantes, aunque también nosotros podemos generarlo con catecolaminas exógenas, incrementa la glicólisis más piruvato, por ende más lactato. La hipoxia tisular lo que hace es generar más lactato, pero también la sepsis inhibe de manera más tardía la piruvato deshidrogenasa, haciendo que se acumule piruvato y esto se desvíe hacia el metabolismo del lactato. Como vemos aquí, el lactato tiene múltiples fuentes de generación y el músculo esquelético es la principal fuente de producción del lactato, y esto lo que es evidencia es de una glicólisis aeróbica exagerada por el incremento en la estimulación de la sodio-potasio ATPasa generado sin duda por incremento del estímulo adrenérgico a nivel celular. De hecho, esto también está estudiado en el grupo de Bruno Levy, en donde básicamente por microdiálisis se mide en músculo el lactato producido con o sin uvabaína como efecto de inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, y como vemos aquí en la gráfica, cuando se inhibe la sodio-potasio ATPasa, la producción del lactato es mucho menor y esto no se traduce de ningún modo en ningún beneficio en la mortalidad, con lo cual es cierto que el lactato cuantifica la deuda de oxígeno en el shock, es indudablemente un marcador pronóstico extraordinario y la evidencia esto es muy extensa. Sin embargo, la producción del lactato, como dice Gladden, es como, digamos, el lactato como expresión de disociación tisular es más frecuentemente la excepción que la regla. La regla es que el incremento del lactato en general se produce por un incremento en el metabolismo aeróbico.
Ahora, sin duda es esto un predictor de mortalidad no solamente medido y visto en el tiempo, sino también en clearance de lactato, aquellos pacientes que tuvieron un clearance sin llegar a normalizarlo, pero que tuvieron un clearance de al menos un 10%, tuvieron más posibilidad de sobrevivir que aquellos pacientes que no hicieron clearance de lactato. Y de hecho, esto también revela en un estudio de 2010 del grupo de Rivers, en donde el clearance de lactato no solamente expresa la resolución de la hipoxia tisular, sino también la resolución de la inflamación y de las fallas orgánicas. De hecho, en este otro trabajo, en un grupo de 34 pacientes sépticos, que ya estaban estables, que ya habían resuelto las fallas orgánicas, que estaban normotensos, que estaban en resolución de la enfermedad, lo que se les infundió fue el lactato de sodio y lo que se hizo fue medir básicamente las concentraciones séricas de lactato, y lo que se vio fue que aquellos pacientes que se les infundían se les mantenía mucho más elevados en el tiempo el lactato, y esto marcado con trazador lo que hacía era demostrar de algún modo que la hiperlactacidemia sostenida en el tiempo en aquellos pacientes que ya habían resuelto las fallas orgánicas era expresión de una disminución en su oxidación y en su metabolismo, por ejemplo por disminución en la captación hepática de lactato, y esto fue reproducido después en el laboratorio en muchos modelos experimentales, por ejemplo en el laboratorio de Glenn Hernández. Entonces hasta aquí podemos decir que la hiperlactacidemia en la sepsis es muy difícil de interpretar porque no es un marcador de metabolismo anaeróbico, sino que puede provenir por disminución de la captación hepática, por aumento en la producción de distintos tejidos a la cabeza, al músculo, y también, por ejemplo, por aumento en la producción pulmonar, por ejemplo, pacientes con distrés respiratorio, esto se vuelve muy importante, o un aumento en la producción leuctaria. El lactato como objetivo terapéutico. Bueno, este lactato como objetivo terapéutico ya es algo que ha sido muy estudiado. De hecho, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, la más reciente, sugiere medir el lactato y verlo en el tiempo, y sugiere guiar la resucitación a disminuir el lactato sérico en pacientes que tienen hiperlactacidemia sobre no utilizar lactato. Esto, por supuesto, es una recomendación débil con baja calidad de evidencia. Desde hace mucho tiempo, la Surviving Sepsis Campaign había publicado un bundle para cumplir la primera hora, en donde básicamente había que medir y remedir el lactato en el tiempo, sobre todo si este lactato era mayor a 2, y si el lactato era mayor a 4, rápidamente administrar un bolo de 30 mililitros kilo de cristaloides. En presencia de esto o de hipotensión, no de ambas, hipotensión e hiperlactacidemia, sino ya solamente el lactato en sí mismo generar una reacción. Sin embargo, hay 3 estudios muy grandes que comparan la eficacia del lactato como, digamos, indicador de reanimación. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en este primer trabajo del grupo de Alan Jones es que básicamente involucra a 300 pacientes, 150 por grupo, a reducir, digamos, un grupo estaba reanimado para obtener una saturación venosa central mayor al 70% en un protocolo similar al de Rivers, y el otro grupo, que también era Rivers-like, lo que asociaba a digamos, protocolo de reanimación era un clearance de lactato mayor al 10%. Esta estrategia de reanimación guiada por lactato versus saturación venosa no fue superior a la de la saturación venosa, es decir, la estrategia guiada por lactato no tuvo ningún tipo de beneficio, ni en términos de cristaloides requeridos, vasopresores, inotrópicos o transfusiones. En el mismo año, el grupo de Janssen lo que hace es básicamente randomizar un grupo de pacientes, aproximadamente 340 de ellos, con lactato mayor a 3, los divide en 2 ramas. Un protocolo de reanimación también similar al de Rivers y otro protocolo de reanimación guiado a disminuir el lactato sérico de pacientes. Acá vemos un poco en lo que consistía, donde básicamente los pacientes que tenían con lactato mayor a 3, que tenían una saturación venosa baja, lo que se hacía era corregir los distintos factores que podían bajar la saturación venosa, como la hipoxemia, la anemia, el dolor, la agitación, el delirio, la fiebre. Y los pacientes que tenían saturación venosa elevadas, lo que utilizaban era NTG como dador de óxido nítrico para reclutar la microcirculación en el protocolo, en su protocolo, digamos, ¿no? Y lo que hacían era básicamente evaluar si el clearance de lactato había sido adecuado. El clearance de lactato adecuado se definía como un clearance de lactato después de 2 horas mayor al 20%.
Y básicamente lo que sí se vio en este trabajo es un beneficio de la terapéutica guiada por lactato. De hecho, tuvieron menos mortalidad, tanto fundamentalmente intrahospitalaria y en terapia intensiva. Sin embargo, cuando uno ve el lactato en uno y otro grupo, tanto el lactato, donde los médicos veían el lactato, y el grupo control, donde los médicos estaban ciegos a nivel de lactato, la verdad que no hubo ninguna diferencia en términos de los valores de lactato que tuvieron en el tiempo tanto uno y otro grupo. El trabajo Andrómeda Shock básicamente es uno de los últimos del 2019, donde básicamente randomiza de manera multicéntrica a casi 400 pacientes, un poco más de ellos, en múltiples países, múltiples terapias intensivas, a reanimar a los pacientes en la fase aguda del shock, definiendo esto como dentro de las 4 horas de cumplir los criterios de shock séptico por la conferencia Consenso Sepsis 3. Y la intervención duraba 8 horas y se seguía a los pacientes durante 72 horas y se evalúa mortalidad. Básicamente los pacientes eran sometidos a un protocolo de reanimación en donde pacientes con relleno capilar enlentecido, ya definido esto como mayor a 3 segundos, o valores anormalmente altos de lactato, básicamente se los sometía a monitoreo hemodinámico funcional. Si respondían a fluidos se les daba un bolo de fluidos y se los reevaluaba, y si los pacientes no respondían a los fluidos o eran no respondedores, lo que se hacía era en aquellos pacientes hipertensos previos se los llevaba a valores más elevados de presión arterial media y se evaluaban nuevamente los parámetros de perfusión, o si estos no mejoraban o no eran hipertensos previos, se los sometía a un test hidratador con dobutamina y se veían nuevamente las variables de perfusión. Este trabajo observó que el grupo dirigido a terapéutica a normalizar el relleno capilar versus dirigido a la terapéutica por lactato tuvo menos mortalidad. Si bien esto no alcanzó la diferencia estadísticamente significativa, su comportamiento fue claro, y el grupo dirigido a disminuir el relleno capilar tuvo un beneficio muy grande, inclusive visto en distintos subgrupos. Otra cosa importante es que el grupo relleno capilar requirió menos fluidos. Esto alcanzó la diferencia estadística, pero la verdad es que clínicamente no fue tan relevante porque hubo nada más que 500 mililitros de diferencia de fluidos entre uno y otro grupo. Entonces, ¿el lactato sirve como objetivo terapéutico en shock? Un grupo de autores dice por supuesto que sí, otro grupo de autores dice por supuesto que no, y otro grupo de autores dice pero no estamos seguros, como por ejemplo el del grupo del doctor Glenn Hernández. Sí, es importante remarcar, en distintos trabajos se ha visto la cinética del lactato, y la cinética del lactato es realmente bifásica. Cuando uno compara el lactato aquí visto en negro, en función del tiempo, podemos observar que el lactato tiene un descenso menos marcado que otras variables, como por ejemplo el relleno capilar, el delta CO2 de la saturación venosa, y esto luego desciende más lentamente en el tiempo. Lo que sí, eso se puede adjudicar es a las distintas vías de producción del lactato, y también a la disminución en su clearance, por ejemplo por disminución en la captación hepática, como vimos antes. Es decir, el lactato normaliza mucho más lentamente que otras variables flujo sensibles como son el relleno capilar, el delta PCO2 para la saturación venosa central. Mientras que en este trabajo visto aquí a la izquierda, lo que podemos ver es nuevamente comparar el lactato con otras variables clínicas, por ejemplo frecuencia cardíaca, pero me quiero quedar con lactato, saturación venosa, delta CO2 y relleno. Y lo que podemos ver es que la mitad de los pacientes tenían hiperlactacidemia, a pesar de que las otras variables ya habían normalizado en el tiempo, y esto se debe a la cinética bifásica y de descenso más lento. Aquí es que el grupo que se básicamente asignado al lactato, que tenía un relleno capilar anormalmente largo, relleno capilar normal, donde se hubiera detenido su reanimación, se siguió reanimando, y esto se tradujo en más mortalidad, como podemos ver aquí. Y esto puede, por ejemplo, atribuirse a básicamente el daño que puede generar la hiperreanimación, seguir dándole fluidos, seguir dándole vasopresores, dándole inotrópicos, llevar a los pacientes a valores de presión arterial más elevados, cuando ya tienen otras variables que pueden indicar una disminución en la reanimación, ¿sí? Entonces, básicamente, el lactato, yo por lo menos estoy de acuerdo a este artículo ya relativamente viejo que
que propone el grupo de Glenn Hernández, en donde básicamente uno tiene que hacer una visión holística o integral del lactato. El lactato no debe ser visto en sí mismo, sino que debe ser evaluado con otros biomarcadores como saturación venosa central, delta PCO2 y relleno capilar, en donde básicamente si estas variables están normales podemos decir que la producción del lactato es no hipóxica, en donde básicamente si las distintas variables están alteradas, asociadas a hiperlactacidemia, esto sí puede, por ejemplo, adjudicarse a que esta producción del lactato está siendo asociada a básicamente hipoxia tisular, y ahí sí gatillar una reanimación, pero no la hiperlactacidemia en sí misma generar hiperreanimación o una reanimación solamente gatillada por valores de lactato elevado, porque esto puede generar daño como previamente. Entonces, básicamente, un biomarcador lo que nosotros nos tiene que aportar es que cuando el biomarcador está elevado es porque el problema sigue activo. La procalcitonina en terapia intensiva a lo mejor no tiene un rol más allá que de determinar la duración del tratamiento antibiótico. El lactato funciona como biomarcador. De hecho, claramente es un predictor pronóstico en términos de muerte y de evolución de la terapia intensiva. Tiene mucho sentido medirlo y seguirlo en el tiempo. Sin embargo, la hiperlactacidemia, que es frecuentemente interpretada como indicadora de disoxia tisular, como indicadora de metabolismo anaeróbico, esto no es así, porque en general, en líneas generales, la producción de lactato, ¿sí?, en sí misma está generada por un epifenómeno de algo, y este epifenómeno de algo suele ser el metabolismo aeróbico. Por eso, digamos, la hiperlactacidemia no debe ser interpretada como disoxia tisular, sobre todo cuando la presión arterial es normal, cuando el volumen minuto cardíaco, si es que lo estamos monitoreando, es normal, cuando otras variables, ¿sí?, de reanimación o los parámetros que uno utiliza para guiar la reanimación son normales, y cuando la diuresis es normal, es decir, cuando otros parámetros han normalizado, la hiperlactacidemia persistente no debe ser un indicador en sí misma de hiperreanimación. La principal fuente de esto, como decíamos, era la producción aeróbica de lactato muscular, y sí, digamos, esto explica la falta de correlación que hay entre otros marcadores de perfusión y la hiperlactacidemia. Y es muy importante remarcar que si el lactato, si bien es importante medirlo y seguirlo en el tiempo como un indicador pronóstico invaluable, en sí misma no debe ser tomado como un indicador para persistir con la reanimación o para iniciar la reanimación, sino que uno debe ver básicamente todo el contexto, debe hacer una visión integral y básicamente cuando otros valores han normalizado, otros valores de perfusión han normalizado, el hecho de seguir con la reanimación intentando disminuir el lactato puede ser riesgoso, innecesario y sobre todo costoso, y sobre todo incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias.